No voy a hacer... Yo sí, bueno. sí. No. Polaco, ¿puedo hacer 1, 2, 3? Ay, bueno. 1, Está bien. 2, 3. Ahora sí, la tenemos a nuestra psicóloga del grupo, Liliana Almirón. Lo que tengo que hacer con este chico. No se puede. Muy bien, ¿y vos cómo estás? ¿Viste que tengo magia? Sí, Te por hice supuesto, aparecer así, apareciste pero en el coso. impresionante. ¿Viste? Estoy asombradísima. Una Tenés locura. que ir a esas competencias que hacen de magos en... ¿Pero me ves? Sí, hay que practicar un poco. Pero yo me veo más en stand-up, vos sabés, no tanto en magia. Bueno, ¿Te no gustó importa. esa? Está bueno ese stand-up. Está bueno, sí. Tenés experiencia en hablar, así que sí. Está Muy bien. bien. Bueno, Lili, no vamos a hablar un poco de los chistes de Luca y de stand-up. En otro momento le vamos a pedir consejos a Liliana, pero hoy tenemos que hablar de algo un poco más serio, que es el duelo, justamente. Y preguntarte cuáles son los pasos de los duelos y por qué es tan importante atravesarlos. Bueno, los duelos son, digamos, procesos de pérdidas, ¿no es cierto? Y tenemos distintas clases de pérdidas, ¿sí? Lo más terrible, yo diría, es la muerte de alguien querido, familiar, amigos, o una mascota, como decías vos, un perrito, un gatito con el cual convivimos mucho tiempo. Hay también duelos en las operaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se operan de alguna proceso, hay un proceso quirúrgico, una operación donde se tiene que sacar alguna, o en este momento no me sale la palabra, alguna parte del cuerpo, Sí. o cuando hay una amputación. Entonces, para que ustedes vean, o el crecimiento, o o la pérdida de trabajo, por ejemplo, todas son situaciones, sobre todo lo que quisiera aclarar es que son todas situaciones de pérdida. Sí. Cuando hay una situación de pérdida, aparece este proceso de duelo. Y todo depende de que los procesos de separaciones, por ejemplo, Sí. también hay un proceso de duelo, de divorcios. Entonces, todo depende de lo que aparezca como pérdida, lo que significa para uno, y bueno, es todo un proceso lento y largo, diría yo, ¿sí? Pero necesario. Sí, no solamente necesario, imposible no realizar, es necesario, por más que, no digo es necesario sino que hay un proceso psíquico, no Sí. pasa solamente por las lágrimas o por la angustia, es un proceso psíquico que hay que pasarlo, hay que atravesarlo. Lili, sí. En el duelo, Sí. por ejemplo, hablando de cosas tan fuertes como por ejemplo Sí. el fallecimiento, la pérdida de un ser querido Sí. o algo parecido, por ejemplo, como es una parte del cuerpo, como lo comentabas. Ajá. Es, por ejemplo, como psicólogo, como terapista, es una de las, como por ejemplo, de los lugares donde más responsabilidad hay que tener como psicólogo. ¿Cómo se aborda? ¿Hay un método específico? Hay un método, no sé si método, pero podríamos decir, bueno, una forma específica de acceder, de poder trabajar el proceso de duelo, de que primero entender y decirle a la persona que va a durar un tiempo largo, que no sabemos cuánto es porque depende de cada uno, primero. Que depende también del tipo de vínculo que haya tenido con esa persona, que depende de cómo se vaya también readaptando o adaptando, digamos, a la vida sin la presencia de esa persona. Entonces, son procesos largos, ¿sí? Yo puedo comentar, por ejemplo, cuando alguien me pareció, sabiendo que el padre o la madre había muerto, me pareció escuchar la voz de mi mamá y me di vuelta, ¿no es cierto? Esos son recuerdos inconscientes que aparecen en algún momento determinado. ¿Y eso pasa? Pues eso pasa. Y entonces uno se acostumbra a vivir sin alguien. Se va acostumbrando. Digamos, uno se acostumbra a vivir sin alguien o lo olvida realmente. Nunca se olvida. Primero vamos a empezar por ahí. Nunca se olvida a alguien, por ejemplo,
o del padre o de la madre, o aparecen recuerdos, Claro. o del amigo, o inclusive de las mascotas, ¿no es cierto? O de un hermano, ¿no? Nunca uno se olvida. Sí. La angustia no es la misma angustia que uno tiene al principio de la pérdida que al final, pero siempre aparecen los recuerdos, esto de que me pareció escucharlo a mi mamá, me pareció la voz de mi mamá, ver una persona que viene, ay, igual, mi hermano, como igualito a mi hermano, Claro. esas cosas son totalmente Lili, ¿cómo inconscientes. hacer para ayudar a otra persona que por ahí está atravesando el duelo? Lo mejor que se puede hacer es no decir ya va a pasar, Porque es mentira. porque no sé si es mentira. No alivia nada. No alivia nada, ¿no? Permiso. Sí. Lo más es esto, contá conmigo, llámame cuando quieras, si necesitas, tengo el teléfono abierto, llámame a la hora que sea, contá conmigo, eso. Tenías un poco de razón, yo lo que decía hoy, que me pareció como uno de los comentarios por ahí necesarios. Obviamente que entiendo la postura del otro de querer acompañar en ese momento, pero en el afán de querer decir algo, por ahí no es lo que el otro tampoco está necesitando. Mi Sí. pregunta era si el duelo tiene diferentes estadios. Sí, tiene diferentes estadios, no los puedo decir así, digamos, los primeros momentos son los más angustiosos. Ujú. Los primeros momentos, y cuando digo primeros momentos no son los primeros meses, puede ser 6 años, Claro. 6 meses, 1 año, ¿no es cierto? Por ejemplo, muere, están viviendo en la misma casa, fallece el papá, la mamá o un hermano, ¿no? Recorrer esa casa Claro. donde estaba, mira, me acuerdo acá, la ropa, esto, lo otro. Claro, tenés que convivir con Hay ese que convivir recuerdo. con ese recuerdo y con esa ausencia. Entonces lleva tiempo Sí. hasta que vaya pasando esa angustia de los primeros momentos, angustia terrible ante la pérdida, hasta lograr que se llega lentamente, yo no diría un equilibrio, pero como una tolerancia, una aceptación de la situación. Ahora, también pasa mucho, por ejemplo, que con un tema tan importante como un duelo, uno Sí. tiene que entender que el proceso tampoco es lineal. No, Que uno tiene que acostumbrarse, por ejemplo, a tener ciertas recaídas dentro del proceso. así es. Porque me pasa mucho, y me ha pasado, por ejemplo, que tengo amigos cercanos que han tenido la pérdida, por ejemplo, de un familiar importante, Sí, y que vos lo ves muy bien, por momentos terminaron muy mal, por momentos volvieron a reflotar y cayeron. Así es es. decir, que vos en el proceso de la terapia, por ejemplo, Sí. con respecto a la psicología, Sí. no es así que vos vas No. diciendo, voy superando el pozo. Tal cual. Sino que es algo así, ¿no es cierto? exactamente, tal cual como vos decís. O sea, pareciera que en algún momento Sí. se llega a una estabilidad y de repente algún hecho insignificante, banal o no, desencadena otra vez la Claro. angustia, la sensación de pérdida, la sensación, no es sensación, es la vivencia de pérdida, la vivencia de soledad, la vivencia de esta cuestión del nunca más. Claro. Porque esto del nunca más, uno dice así, pero el nunca más es devastador. ¿En algún Y- punto crees que los recuerdos que tengamos de X persona, Sí. un animal, por ejemplo, Soraya hablaba de su perro, nos ayudan o nos como que nos tiran para abajo con respecto a tratar esta superación que hablamos del duelo? A ver, pongo un ejemplo. Soraya ve la foto de su perro y por ahí eso la impulsa como para decir, bueno, está en un lugar mejor, qué sé yo, y como aliviar ese duelo. Sin Ujú. embargo, hay gente que no le sucede lo mismo y como que esa misma imagen Y va sí, para abajo. Claro, exactamente, depende de la es así tal cual como vos decís. Hay personas que, bueno, pasado un tiempo pueden ver las fotos, por ejemplo, de los familiares, mira que estábamos todos juntos. Y hay otras que no lo toleran, Sí. no pueden, no soportan, pero y quiero que se entienda, cuando digo no toleran es que no soporta, que la angustia ante la sensación de pérdida es mucho mayor. Entonces no lo toleran, prefieren o no hablar o no ver. También hay todo un proceso a veces de negación, de no, ya está, bueno, eso requiere
todo un proceso que algunas personas lo hacen, pero en algún lado Sí. del cuerpo aparece la somatización ante esto no dicho, esto no expresado. Lili, Y ahora- perdón, Sí, Lili, ¿qué pasa con la culpa cuando uno está atravesando un duelo? Porque muchas veces uno cuando como que cree que está saliendo un poco de este estado de Ajá. angustia, se encuentra con la culpa de sentir por qué uno está mejor, digamos. Ajá. O disfrutar de O ciertas cosas, por disfrutar, ejemplo. claro, como que se siente culpable de estar disfrutando, como que se olvida de una manera del dolor que Ajá. estaba pasando. ¿Cómo atravesar eso? Y, ¿Cómo? y perdón, Por- pero te agrego esto, pero Sí. eso es re como, digamos, autodestructivo. Aceptar. Es autodestructivo, Porque pero si vos la pasa estás en el pasando duelo. mal y tenés momento para pasarla bien, Es tendrías que hacerlo, totalmente ¿entendés? inconsciente, sí. Está buena la pregunta. Mirá, esta cuestión que vos decís, culposa, aparece esta culpa cuando ha pasado mucho tiempo de esta pérdida, se ha atravesado mucho sí, pasó tiempo de la pérdida y el duelo, hubo todo un proceso largo de duelo, y aparece esta posibilidad que tenemos todas las personas de poder recuperarnos, Sí. ¿no? Reorganizarnos, recuperarnos, continuar con nuestra tarea, con nuestras labores, con nuestras actividades, y bueno, podemos como repararnos, reorganizarnos, restablecernos. Entonces, ahí aparece esta sensación que voy a decir un poco culposa, uy, ¿cómo puede ser que esté así? Y bueno, y que me estoy olvidando. No te estás olvidando, nunca te vas a olvidar. Lo que pasa es que te estás restableciendo, te estás recuperando, te estás reorganizando, ¿sí? Entonces, no es, eso no debe ser tomado como culposo. Justamente tengo una pregunta acá, una colega nuestra que tiene algo que ver con lo que dijo Soraya, Ajá, y pregunta si el seguir hablando de alguien fallecido, que ya no está presente, es porque todavía no se hizo el duelo, si lo tiene como algo natural que sigue estando, o sea, Ajá. hablándolo en presente, una persona que falleció, tratarla como si fuera que está en el presente, y si las personas que perdieron a alguien en pandemia, el hecho de no ver y vivir la situación de cerca hace más difícil el duelo. mira, a ver, léeme la primera parte de la pregunta. La primera Sí. pregunta. Si el seguir hablando de alguien fallecido en presente, en tiempo presente, significa que todavía no se hizo el duelo. No, primero pongamos de hablar de alguien en presente, pongámosle a ver, voy a tomarlo desde lo inconsciente también. Que yo diga, mi mamá está fallecida hace mucho tiempo, sí, porque mami dijo, Claro. ¿sí? Mami Claro. dijo, esto hablar en tiempo presente como que mi mamá me acaba de decir. Y uno se da cuenta, eso habla de la presencia inconsciente del vínculo. Esto de mami dijo, no dice mami ella me le gusta. decía. Claro. O sí, por ejemplo, a mami le gusta, ¿no? Y cuando uno termina de decir eso, a mami se da cuenta que... Pero vos sí que no hay una especie de, negación de un suceso en no, eso. no. En esta cuestión aparece el recuerdo, no es la negación, sino irrumpe lo inconsciente de la sensación de la presencia. A ver, ustedes recuerdan, el momento presente, digamos, esto de que cuando eran chicos y que hacían esto y que iban con la mamá, papá o con los amigos que jugaban, cuando comienzan a relatar Sí. eso, tiene una vivencia, un recuerdo, una sensación, nostalgia como, qué lindo que era, la vivencia de la sensación del bienestar cuando se estaba en ese momento. Eso es irreemplazable y eso queda, ese registro queda. Claro, la sensación, ponele de la primera vez que di vuelta a la calecita. O sea, Ahí está. te lo pones a pensar y estás sintiendo lo mismo que capaz sentiste Exactamente, aquella vez. porque, bueno, entonces en esto que uno dice, bueno, mami dice, y que uno se da cuenta que no, que es por esta presencia, ¿no es cierto?, no porque niega, sino porque aparece. Ahora, si pasó hace poco y uno dice, mami dijo, bueno, evidentemente hay todo un proceso todavía de dificultad, por Claro. eso tenemos que pensar
en qué momentos del proceso de duelo aparece esto de Claro. mi mamá sí, esta cosa que sale así automáticamente. Y la otra Sí, pregunta sí. era, ¿y si las personas que perdimos en pandemia, con la pandemia del COVID, Sí. el hecho de no ver y vivir la situación de cerca hace más difícil el duelo? Porque recordemos que ni velatorio se puede Claro, hacer. sí, claro que sí, porque el duelo... La no despedida La sería. no despedida, exactamente. El no poder hacer ese proceso de cierre que tiene un velorio, ¿sí? Que antes duraba más tiempo, fíjense otras cosas, ¿no? Bien lo que vos me decís, de hacer ese proceso de cierre, de terminación, que bueno, que uno mira, que uno procesa y que está ahí al lado hasta que se lo va a enterrar o a cremar a alguien, es necesario para que uno pueda adaptarse nuevamente a que esa persona ya no va a estar más. Igual que cruel. Para mí la ceremonia de velorio es algo cruel realmente. Bueno, porque algo que, pero- que pero puede ¿sabes ser qué? que sea necesario, pero Sí, sí. digamos es un proceso que te Bueno, hace sufrir realmente. Bueno, pero es Está hecho para sufrir. no sé si está No, hecho siempre para que para sufrir. cerrar, como que Sí. se le da la despedida. Sí. Bueno. Hay gente que, no sé, toma Sí. bebidas, le pone música. Exactamente. hay otros También que hemos más escuchado tranquilos, muchas Como- veces, misa. no sé si a ustedes les pasó, de que quizás tomaron la decisión de no ir justamente al velorio y después dice, me hubiese Por gustado haber ido, ¿por estar- qué no fui? porque Como no- que sí, claro. creo que le faltó ese cierre. Ese cierre. Y por eso a veces, bueno, esto de acompañar o que alguno sacerdote o pastor o rabino diga palabras también hacen de un proceso de cierre. Y les voy a mencionar otra cosa, fíjense que en esto de los duelos, ahora ya no se usa más, pero antes las viudas, por ejemplo, las mujeres, estaban de luto, o sea, vestidas de De negro. negro durante fácil, no sé si era un año o De más. hecho, también antes, hace muy poco recordé, hice Sí. la visita al cementerio nocturno Sí. de acá de La Piedad, se contrataba lloronas También, bueno, pero para los para entierros, sí, para entierro, los velorios. bueno. Entonces estaba el proceso del luto completo de las viudas que duraba, pónganle un año un poco. Después estaba el medio luto, ¿no? Que era vestirse de negro y gris o blanco, no había otros colores. Después se pasaba a otro. Entonces fíjense que eso, más allá de que uno puede decir ridículo, tenía todo este simbolismo del proceso de que uno veía a alguien, a una mujer vestida de negro y ya sabía sabía. que era viuda y estaba de luto y bueno, y tenía como una cierta consideración Claro, para empatía. decirle, sí, empatía. Y los varones usaban un brazalete negro acá, la camisa o en el saco, que también era el sinónimo para decir que estaba de luto ante la pérdida de un familiar. Increíble cómo ha cambiado todo eso. Sí. No, porque igual habla también yo de se sigue usando estadio. igual el se sigue brazalete. usando, pero Ajá. recuerdo también, justamente recuerdo que también mi mamá me decía que por ahí las personas que estaban de luto por ahí no escuchaban música, También. o no sé, justamente no se juntaba con otras personas en También. lugares públicos, era como que Sí. tenía una especie de ceremonia. Exactamente. que deberían sí. respetar. Exactamente, toda una serie de ceremonia, ponerle así Sí. que, bueno, con el tiempo eso fue desapareciendo. Con el tiempo los velorios, ya sea en la casa o en las casas de mortuorias, también están más acotados. Antes Sí. eran 24 horas o un poco más. Y cantidad de gente. Y cantidad de desfilaba gente en lo que loco. era, bueno. Creo que hay una costumbre que se sigue usando, no sé si, no es que suelo ir a tantos velorios tampoco, pero la gente suele vestirse de negro. Sí. La mayoría que- sigue teniendo como esa Sí, costumbre. sí, Sí, pero no se usa como un año como se hacía antes. Ahora En se el Claro. velorio, claro, Sí, el el sí, velorio sí, en el sí. entierro. Es tipo, la Fíjese. ceremonia se mantiene, pero la diferencia... O por lo Sí. menos Claro, pero es tratar, cultural, sí, digamos, también. es cultural. Por ejemplo, en Japón, para poner Sí. otro modelo, el color blanco es el sinónimo de duelo de luto. Ah, Fíjese mirá. la diferencia, todo de blanco. Che, Como un signo de paz. sí. digamos. exactamente. Sí, tenemos que dar una pequeña pausa. Bueno. Porque nos tenemos que cumplir con la pausa. Y después de la pausa seguramente seguimos unos minutos más con Lili si se queda. Bueno. Seguimos hablando de todo esto. Ya venimos. Hola.